sabe lo que se vendió y no lo que se leyó efectivamente, pero bueno, es una pauta que supera muchísimo a las lecturas de Homero, de Ovidio, de Shakespeare, de Cervantes. No han tenido una venta así, digamos, sostenida durante tantos años. Y además, bueno, en la primera parte del siglo XX, a partir del 38, el infierno estaba en los programas escolares de la secundaria y estuvo durante muchos años. En los institutos de formación docente, en los profesorados, se lee la Divina Comedia entera, en el profesorado de inglés, por ejemplo, en el profesorado, se la lee en castellano, ¿no? En el profesorado de castellano y literatura. En el profesorado de italiano tiene un trato, digamos, excepcional, porque es el único libro que no solo se lo estudia en la materia literatura medieval, que es al periodo de pertenencia, sino que se lo sigue leyendo los 3 años siguientes en lengua. Digamos, hay como distintos datos de los cuales emerge. Y además, bueno, esto de la lectura Dantis, que se hace años y tanto en castellano como en italiano, que tiene muchos seguidores, es algo que no se hace con ningún otro autor. Leerlo desde la primera palabra hasta la última en un curso en que se lee, que dura 3 años para leerlo entero, es como un objeto de culto, que obviamente, digamos, siempre hablando de cierta gente, no es que la gente, ustedes saben, por la calle va hablando de Dante, ¿no? Pero, digamos, dentro del corpus de gente que lee clásicos, Dante tiene un lugar de preeminencia. Sí. Estaba pensando justamente que probablemente el único autor que plantea cursos similares así es Joyce con el Ulises. Sí, es cierto. No sé si la lectura integral del Ulises en Argentina se hace. ¿Sí? ¿La lectura integral? Hay una asociación Joyce con algunos miembros de la comunidad irlandesa y, bueno, muchos argentinos durante muchos años se reunieron en la librería Kell. Y se leía entero. Se leía entero, se reunían semanalmente. Claro, bueno, eso es muy interesante porque... ¿Quién tiene el micrófono? No, me pregunté y en todo caso, mantengamos el orden. Bueno. No, quería acotar, yo he ido a las lecturas de Joyce en Kell, y es una lectura simplemente, o sea, no se avanza, no se hace ningún tipo de exégesis, no se hacía, ahora creo que no se están haciendo. Era una lectura que tenía mucho valor en tanto se leía en un grupo, ¿no? Y había mucha gente irlandesa que a veces aportaba experiencias personales respecto de lo que se estaba leyendo, pero era algo de poco ambicioso, digamos, en cuanto al estudio del texto. Yo aprovecho. No, quería saber hasta cuándo se había reeditado la traducción de Mitre y si la de Batisteza saca totalmente del circuito la de Mitre o hay una coexistencia. Hay una coexistencia solo de un año en la década del 70, pero después ya sí toma, digamos, la hegemonía de lectura la toma Batisteza. Sí, por favor. Prego. Quería saber si Mitre, además de la Divina Comedia, tradujo otras cosas del italiano. No, del italiano no. Tradujo de otras lenguas, pero del italiano no. ¿Y cuáles pueden haber sido, si las hubo, las fuentes españolas en ambas traducciones, ¿no es cierto? Es decir, si compararon otra o directamente fue creación de ellos nada más. Bueno, Mitre, con quien polemiza más es con el Conde de Cheste, que es una versión anterior que estaba muy difundida. Es la que parece conocer más. No admitiría nunca que la tomó en cuenta para traducir, más bien se pelea todo el tiempo, ¿no? Con él. Sí conoce Mitre muy bien, diría, las ediciones del siglo XIX italianas que están anotadas y que le son fuente, digamos, muestra en las notas conocer las interpretaciones de las ediciones que circulaban a partir de 1860 también en Argentina, digamos. O sea que es
es una traducción bastante independiente, digamos, que se basó muy fuertemente en el texto fuente. Battistessa polemiza a veces con Mitre, pero también parece tener un acceso directo al texto fuente y también conoce, por supuesto, muchas más ediciones que son las que florecieron en el siglo XX, ¿no? Pero parecen haberse acercado directamente a Dante y solo usado a los demás traductores para discutir, ¿no? Más que para basarse. Mientras que, por ejemplo, Beruti dice explícitamente en el prólogo que él hay versos que los tomó directamente de Mitre y los dejó tal cual estaban, porque cuando alguien ya ha logrado un verso bueno, ¿para qué insistir por ser diferente en buscar otra cosa? Entonces la traducción del Infierno de Beruti tiene algunos versos textuales de Mitre. Aulicino decía más o menos lo mismo, que él había copiado de distintos traductores, porque le parecía que era... No sé, pásenle el micrófono a Aulicino, ¿no? Gracias. No una pregunta, un pequeño comentario. Tuve contacto por primera vez en mi vida, ya por la década del 30, soy bastante grande ya, con una edición de las bibliotecas, de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, de la edición de Mitre en 3 tomos. Fue en la década del 30 y recuerdo hasta el color, era medio anaranjado la tapa. Volví a tener contacto con Mitre una vez que fui a la Antártida y pasé por Orcadas, y una frase que me emocionó fue «Lasciate ogni speranza voi che entrate». Sí, que es de Dante más que de Mitre, ¿no? Sobre todo dicha en italiano. No me refiero a Mitre, en realidad quise decir Dante. Ah, ok. Sí. Y en mis manos cayó allá por la década del 50 un Dante minúsculo Epliano, en italiano, que me lo robó algún pariente, que son los únicos que entran a mi casa. Y días pasados, un amigo, sabiendo que a mí me gustaba leer Dante, me trajo la traducción de Mitre, la tengo acá, de Editorial Tor, claro, de la época del año 40. Sí. Editorial Tor era una editorial de tipo popular. Los libros estos, creo, en ese momento los tengo acá. Perdón, lo traje especialmente porque lo tengo como reliquia, si quieres verlo. No, sí, lo tengo. De esos hay, realmente se lo encuentra ese libro. Es interesante esto del dato de la editorial Tor, porque en la primera mitad del siglo XX realmente la difusión, por lo menos desde el punto de vista económico, de Dante era masiva. De hecho, mirando diarios de las décadas del 20, el 30, el 40, uno encuentra publicidades de aceite con versos de Dante, ¿no? Y los grabados de Doré, de la Divina Comedia, las ilustraciones, también como parte popular, incluso reportajes a vedettes de la época que dicen que su libro de cabecera es El Infierno, y hay ediciones que realmente costaban casi lo mismo que el diario, ¿no? O sea que había una circulación... Este libro costaba centavos, seguro. Sí, sí. Ya por la década del 40. Sí. Lo tengo que cuidar, los forros, lo cuido muchísimo. Existía, sí, un acceso, por lo menos desde el punto de vista económico, a la traducción de Mitre, que era realmente popular, sí. Después, bueno, cuánto se entendía de eso que se leía, que es una cosa totalmente independiente del precio de un libro, ¿no? Es otra cuestión. Porque no estamos obligados a entender a nadie. Cada uno rescata e incorpora lo que puede, sí. Sin duda. Sí, digamos que la comprensión es algo que uno intenta, bueno, yo soy docente, entonces me preocupo mucho que la gente entienda, me pone muy nerviosa que la gente no entienda lo que lee. Pero bueno, por supuesto, los libros son de todos, cada uno los usa como quiere, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista económico, sí, digamos, la élite argentina tuvo este gesto, si se quiere, paternalista, de intentar que los grandes clásicos llegaran a todas las casas, ¿no? Perdón, Cristina Kirchner nos va a cortar el ciclo si no hablas en el micrófono. Estas ediciones económicas, ¿las usaban también en las escuelas para enseñar acá?
Sí, se usaban. Se leía también en el colegio, sí. También esto es en parte la justificación de tantas ediciones, ¿no? Al ser económica seguramente lo usaban. Sí, por supuesto. De hecho, Mitre está, yo que enseño Dante, digamos, en muchas instituciones, y bueno, vos lo sabés, lo grito desde los balcones, también... No hay curso en Buenos Aires donde al menos una persona no tenga, como tiene acá el señor, que no me deja mentir, la edición de Mitre, o en su casa, o en su cartera, o digamos, o alguien que comenta. Yo en mi casa tengo una de tal, seguro es la de Mitre. O sea, estuvo en muchos hogares esa traducción, a través del colegio y a través de compra de los inmigrantes y quién sabe de qué otras motivaciones, pero... No, digamos, en la lectura Dantis que yo dicto en italiano, cada tanto veo a alguien que viene con la traducción de Mitre y después de un tiempo deja de usarla porque es muy difícil de seguir, digamos. Digamos, quien tiene el texto bilingüe, pero sí, la verdad es que es difícil saber hoy quién de la gente que conservó ese libro físicamente, quién realmente lo usa. Yo diría que en general está un poco desprestigiado, a partir justamente de este juicio negativo del grupo de Martín Fierro, empezó un gran prejuicio contra Mitre, que realmente la mayoría de los argentinos que se ocupan de Dante desde cualquier lugar que se ocupen, dan por sentado que la traducción de Mitre no es fiel, ¿no? Es un prejuicio porque en la mayoría de los casos es gente que no lo leyó. Después cuando uno lo lee lo confirma, efectivamente. Y sí, efectivamente la traducción de Mitre es otro libro, ¿no? Suceden otras cosas en los episodios, ¿no? Esto, digamos, sin ninguna voluntad de emitir juicios de valor, ¿no? Porque, bueno, como ya dije, es un fenómeno cultural importantísimo para Argentina, ¿no? Pero si uno quiere leer a Dante, tiene que leer de otra traducción, porque eso es leer a Mitre, que puede ser interesante, pero es realmente de una libertad interpretativa que hoy es difícilmente aceptable para una traducción a través de la cual uno intenta llegar a un autor como Dante, que por lo general suele ser la motivación. El que quiere leer la Divina Comedia quiere conocerlo a Dante más que al traductor. Entonces, salvo nosotros, los que nos ocupamos de traducción, digamos, que nos interesa eso, el lector común difícilmente elija la de Mitre. La de Battistessa creo que sigue siendo mucho más leída, ¿no?, de las que están en circulación. ¿Es la que usas vos cuando tenés que dar clase en castellano? En realidad, no. Yo ahora uso la de Aulicino, que la suelo bajar del blog porque doy fotocopias. De todas maneras, en general, aún cuando doy clase en... ¿Cómo? Por algo lo pone en el blog, ¿no? ¿Tengo derecho? No, digo, por lo general igual cuando doy clase en castellano exploto la relativa transparencia del italiano, leo en italiano y voy explicando palabra por palabra. La verdad es que la traducción la pongo al lado más para una cuestión para que la gente una cuestión afectiva, para que quien se siente inseguro de mirar solo el texto italiano pueda hacerlo, pero en general estoy más acostumbrada a enseñarlo en italiano y voy haciendo una traducción pedestre así, en oral, palabra por palabra, indicando todo lo que hay en cada palabra de Dante, que es una cosa que ninguna traducción podría realmente plasmar de manera total, ¿no? ¿Vieron que hablaron? Bueno, dada la hora, vamos a dejar acá. Supongo que habrá más preguntas. Está bueno en todo caso. Ella dijo que se podía quedar hasta las 12 de la noche contestando en la puerta. Sí, afuera vaya a estar. De todas formas, bueno, nos vemos la próxima, creo que es el 8 de abril, si no el 15. Digo si no el 15 porque quizás hacemos una excepción. No está totalmente confirmado todavía, pero es probable que la próxima sea de otra naturaleza. Va a haber un matrimonio de traductores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, lo voy a saber el martes. El martes me dijeron. ¿Te vas? Sí, claro, pues yo hice un rectura de rojar en la cocina. No, a veces extraño toquen por eso.